Para mí estuvo muy bueno. Siento que abordamos muchos temas en muy poco proceso, o sea, muy poco tiempo, hicimos muchísimo, cosa que quizás no estábamos tan acostumbrados antes. Y está muy bueno todos estos temas que se abordaron, sobre todo lo importante que es el medio ambiente, se trate de pensar el día de mañana cuando nosotros proyectemos. Nada, eso. Gracias. No, por favor. Joana. Sí, a mí también me parece un poco lo mismo lo que dijo Aixa. Me parece re interesante el tema del enfoque global y urbano y la cantidad de cuestiones que entran en eso, ¿no? Dentro del urbano, que no es solamente la arquitectura, digamos, sino todas las cuestiones que estuvimos viendo, que es muy interesante, y aparte la aplicación de los indicadores y esas cosas que es muy útil e interesante. Bueno, les va a servir para el proyecto final, ¿no? Y bueno. ¿Sole? Sí. A mí, ¿me estás preguntando o estás terminando Joy? Ah, Joy, ¿terminaste? Joana, ¿terminaste? ¿Te queda algo? Ya terminé. Dale. A mí también me pareció súper interesante abarcar tantos temas de lo que es el medio ambiente, más que nada, que no se trata mucho en la carrera en general, que es otro enfoque, digamos, que para mí tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar, y que no sé si está tan, no sé si se abarca mucho, digamos, en la profesión, pero para mí es importante y está bueno que lo hayamos, lo que producimos estuvo bueno, digamos. O sea, llegamos a un buen proyecto para mí, abarcando varios aspectos, no solo términos arquitectónicos, sino también esto que es el enfoque ecosistémico. Eso me gustó mucho. ¿Lourdes? Bueno, yo estoy muy contenta con la materia. Pareció que bueno que llegamos a buen puerto, gracias a los profesores también, porque nos pusieron presión y a veces necesario, pero bueno, después se ven los buenos resultados, así que me parece importante recalcar eso, que gracias a ustedes también pudimos llegar a un buen resultado. Y a mí, por ejemplo, más allá de lo que comparto con mis compañeros, me pareció súper interesante lo de los instrumentos de gestión del suelo, porque realmente no lo habíamos visto en la carrera. Para mí fue muy nuevo y muy interesante, y me parece que es aplicable y es una nueva, ver las cosas de una nueva perspectiva, entonces me pareció muy buena esa parte. Qué bueno. ¿Sole? Soledad ya habló. Franco. Tal como va. Sí, no, a mí con respecto a lo del año pasado, me gustó mucho la incorporación de lo que fue el enfoque ecosistémico y el diseño sensible al agua. La verdad que es interesante, aparte de unificarlo con esto que se está hablando hoy en día de lo que es la ley de humedales y todo este tema en cuestión, la verdad que muy bueno porque pose transversalmente al proyecto y es algo que no se había visto. Muy bien. Y ustedes saben que una vez nosotros ganamos un premio en San Pablo, en la Bienal de San Pablo, que fue algo así como mágico en el año 92. Se fue con los cartones, en esa época no se trabajaba con la compu, se fue con los cartones la Loli Cabral a la Bienal de Arquitectura de San Pablo, primero se había inscrito, ¿no? Y terminó la cátedra ganando un premio especial justamente por haber resuelto y diseñado, habíamos tomado una cañada en relación al proyecto que se estaba haciendo de la defensa sur, ¿no?
y la verdad que el proyecto era un proyecto sensible al agua, y el tema de la inundación, dejar la ribera, generar un parque, plantear el terreno absorbente. Bueno, y el juicio del jurado era que cómo la problemática de la inundación podía generar un gran proyecto. Y bueno, fue fantástico, ¿no? La Loli con sus cartones, y así resultó que yo terminé en el Congreso Internacional de Estudiantes de Arquitectura hablándole a todos los estudiantes de Latinoamérica, porque la FUA y la FUBA y los estudiantes argentinos, los vendidos estaban divididos, no mandaban profesor, y como me conocían a partir que era la docente del proyecto de la Loli, que había tenido la mención, fui invitada por el Centro de Estudiantes de Arquitectura de San Pablo a hablarle a los estudiantes en la Bienal representando a los profesores de Argentina desde una universidad que en ese momento no tenía ni 100 alumnos. Ahí está Guille. Hola, Guille. Pero fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Qué tal, Guille? Digamos, fue como mágico, y ese gran proyecto era un proyecto de este tipo, sensible al agua, que incorporaba la naturaleza en el proyecto, y como dice Adriana en el audio que mandó, que si uno contempla los arroyos y esos cursos de agua, son con los que articulan la ciudad, es otra mirada de articulación de la ciudad, ¿no? ¿Sí? Desde los cursos de agua. Es decir, me pareció muy bueno. Muy bueno el resultado, y muy buena la reflexión de Adriana con respecto a esto, ¿no? El primer audio que ella manda, ¿no? Sí. ¿Lo escuchaste, José, el audio de Adriana? Pepo, ¿escuchaste el audio que mandó Adriana Antolín? Ah, no tuve tiempo, no escuché nada. Ah, le mandó un audio a los chicos, muy lindo. Ah. Sí, una devolución. Y esto del agua... Tengo 10 grupos con toneladas de cosas para ver, ahora lo miro. No, pero después míralo, porque esto de que el agua es articuladora del diseño urbano, digamos. Eso me parece fundamental. ¿Quién nos falta expresar? ¿Joana? Romy, Jazmín. Dale, vamos, así nos escuchamos todos y ya les damos las notas. Acá estoy. ¿Cómo andan? Muy bien. Sí, o sea, me pareció muy interesante. Yo siempre estoy hablando con mi primo, que es técnico en salud ambiental, de lo separado que están las carreras y lo juntas que deberían estar, ¿no? Todo el tiempo hablando y intercambiando opiniones, y bueno, tener una cátedra que por fin lo pueda abarcar está muy bueno. Sí, la verdad que siempre he estado hablando con él y siempre hablamos de este tema de poder, que los arquitectos puedan ver también desde ese lado y poder trabajar conjunto, ¿no? Me pareció, sí, muy interesante. Qué bueno. Joana, ¿y quién falta? Carolina, ¿no? Falta, ¿no? No, Carolina Yo. Sí. ¿Quién está faltando? ¿Jazmín? No, acá, Agustín. Falta Agustín. Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, a mí me pareció muy interesante la materia, me abrió la cabeza un montón de cosas que ignoraba completamente. Más que nada me gustó la parte de espacios públicos, analizarlo, digamos, el comportamiento de las personas según el tipo de espacio, y bueno, y eso, me ayudó como a afilar el ojo, digamos, a observar más lo que son los espacios públicos. Sí, la verdad que vimos, tal vez desde mi punto de vista, esto de estar a la distancia obligó a mayor orden en los contenidos, y creo que eso es un plus, ¿no? Digamos, en lugar de handicap es un plus, el hecho de que te obligue la distancia a tener un mayor ordenamiento de los contenidos, ¿no? Digamos, estos temas siempre los damos, pero tal vez tener más ordenada la bibliografía, por ejemplo. Y eso creo que a ustedes les viene muy bien y ya les queda, digamos. Se la pueden bajar en un disco, digamos, y tenerla.
Bueno, ¿alguien falta? Has. ¿No? ¿Jazmín? Acá estoy, se me corta internet, puedo entrar recién y cambié de Estamos contraseña. reflexionando un poquitito desde los estudiantes de cuáles fueron los aprendizajes, ¿no? Sí, básicamente, bueno, lo que conté, mandé un audio hablando para Adriana. El tema, la parte sustentable para mí es la parte más interesante. Y bueno, más que nada porque yo también profundicé en eso en cuanto al trabajo grupal, el tema de lo que es la cañada y el tema de lo que es la vegetación en general. Me parece que eso es lo que yo más puedo rescatar y me pareció más interesante, y por ahí lo que no hemos visto en la carrera en general, que como dijo mi compañera que llegué a escuchar, por ahí es lo que es algo que se tiene que trabajar siempre a la par y no se tiene en cuenta. Sí, es cierto, debería estar todo el tiempo, ¿no? La naturaleza y la arquitectura. Hoy en día cada vez se está tomando más conciencia con el tema. Sí. Digamos, no puede verse, yo una tesis leí que me encantó, se llama La casa y el árbol, ¿no? No podríamos ver la casa sin el árbol en el sentido de la interacción. Ese nombre de la casa y el árbol, el árbol, el verde, ¿no? Dedicar y que ahora en adelante sea algo que ni siquiera se pueda llegar a replantear, que sea algo que vaya a la par. Sí, y el agua. No solamente como una cuestión estética. No, claro, no es estético, es biológico, es... No solo en arquitectura, creo que en varias carreras es que se tiene que empezar a... Es metabólico. Eso de la trama, de ser parte, eso que vimos al inicio, ¿se acuerdan el textito de la trama? Somos parte de la trama. Bueno, vos, Virginia, ¿tenés las notas? ¿Las podrías leer? Sí, no las había anotado, pero se las mandé yo a ver. En general, realmente el grupo estuvo muy bien, entonces hay muy pequeña diferencia y es como que todo el grupo estuvo muy bien, ¿sí? Sí. Así que, bueno. Bueno. Soledad, Jazmín, Aixa y Romina. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, repito por los dos. Soledad, Jazmín, Aixa y Romina tienen un 9 y el resto del grupo un 8. Bueno, ¿están conformes? ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros también estamos muy conformes, así que éxito en proyecto final, ¿sí? Éxito. ¿Cómo le fue hasta ahora la entrega del proyecto? Bastante bien, creería. Bien. Sí. ¿Utilizaron cosas que aprendieron en planeamiento? Sí. Graciela, una pequeña reflexión final me gustaría hacer. Dale. Reiterar las felicitaciones por la evolución. La verdad que nosotros evaluamos tanto el producto final como el proceso. La gente que ve al final, en la presentación, el producto final puede estar muy impresionada, favorable o desfavorablemente, por algo que no sabe cómo fue la cocina, digamos. Nosotros sabemos cómo fue la cocina, y en este caso vimos que hubo una evolución muy importante, y eso se evalúa, se tiene en cuenta. También somos conscientes, digamos, que hubo muchas cosas que quedaron en el tintero, que podrían haber estado mejor presentadas, o mejor expuestas, o mejor resueltas, pero la evaluación final recoge un poco el considerar esas variables y esos criterios, ¿no? Yo la última reflexión que quería dejarles es la siguiente. Yo siempre pienso esto, ¿no? Me pongo un poco en abogado del diablo para autocuestionarme lo que uno hace, ¿no? Y alguno podría preguntarse qué sentido tiene formar alumnos de grado, futuros profesionales de la arquitectura, que muy probablemente no lleguen todos a tener encomiendas profesionales de la complejidad y de la escala, digamos, propias del urbanismo, ¿no?
¿qué pertinencia tiene esto para un arquitecto? Y la respuesta que al menos yo siempre me doy es que siempre es pertinente, digamos, porque la arquitectura desde nuestro punto de vista, yo tenía un profesor en la facultad que machacaba con este concepto de la arquitectura ciudad, ¿no? La arquitectura siempre tiene un compromiso urbano, por pequeña que sea la encomienda. Cuando ustedes les den en un primer trabajo la pequeñísima refacción de una vivienda, una casa chorizo italianizante que esté catalogada o no un valor patrimonial. Todo lo que ustedes decidan hacer ahí tiene obviamente un compromiso con el comitente, pero también un compromiso con la ciudad y por lo tanto con la sociedad en su conjunto, porque al estar afectando esa casa, para bien o para mal, están haciendo ciudad. Por lo tanto, están haciendo urbanismo. No solo cuando hacen el gran plan interdisciplinario o el gran proyecto urbano. En todas las escalas hay un compromiso urbano de la arquitectura. Y hay un compromiso con el ambiente, hay un compromiso con la vida, etc., ¿no? De modo tal que si nosotros modestamente hemos contribuido a tratar de lograr simplemente una conciencia en ustedes sobre estas cuestiones, porque convengamos que en realidad uno sale de la facultad, permítanme bajarle un poco las expectativas, sabiendo muy poco. Nos pasa a todos. Uno empieza a aprender realmente cuando empieza a trabajar fuera de la facultad. Pero lo ideal sería que ustedes salgan de la facultad con el título bajo el brazo y por lo menos sabiendo cómo plantearse algunas preguntas, sabiendo cómo plantearse algunas dudas, y sabiendo más o menos a dónde recurrir para responder esas dudas. Bueno, en este curso ustedes han tenido contacto con profesionales de otras disciplinas, de otros ámbitos, de otras localidades, hasta con personas del extranjero, con argentinos que están en el exterior, han tenido acceso a bibliografía, seguramente tienen un montón de dudas y un montón de preguntas, bienvenidas sean esas preguntas, pero el día de mañana ya profesionales van a tener alguna idea, nos parece, esperamos, de dónde ir a buscarla, ¿no? Y van a poder seguir aprendiendo, uno nunca deja de aprender, ¿no? Hoy, gracias a Dios, la oferta de formación de posgrado es mucha más amplia que la que nos tocó a nosotros cuando nos recibimos. Así que también los insto a aprovecharla, sigan estudiando, formándose, capacitándose, porque todo lo que hagan en el campo de la arquitectura, en definitiva, va a tener algo que ver con algunas de estas cuestiones que hemos visto en este año. Así que bueno, con ustedes nosotros también aprendemos, porque nos obligan a revisar bibliografía, metodología, a leer cosas nuevas. La bibliografía en nuestros cursos nunca es la misma, siempre cambia, así que nosotros también aprendemos. Y aprendemos del intercambio con ustedes, aunque no parezca. Así que también muchas gracias. Y bueno, éxitos en la carrera y en la vida. Gracias. A esto último que dijo Pepa, por ejemplo, tratando de que quede más claro el tema, digamos, del derecho oneroso de construcción, a raíz de eso, de ese aspecto de explicarles más claro el derecho oneroso de construcción, me puse a investigar tanto el tema de los parques de Nueva York. Y eso fue un aporte interesante que surgió para explicarles mejor este tema del derecho oneroso de construcción. Así que gracias, porque eso de estudiar para explicarles con claridad, con un ejemplo concreto, cómo influía en el diseño urbano, yo sabía que tenía, pero no me había puesto nunca a estudiarlo tan en profundidad, digamos, como ver la normativa en profundidad. Así que esto que dice Pepo, ¿no? Es una interacción, es una interacción permanente, ¿no? Guille, ¿alguna reflexión? ¿Qué? Perdón, me quedo esto en el tintero. Y por otro lado, muchos de estos temas que ustedes vieron, alguien hizo mención hoy a la cuestión de los instrumentos, también son de una gran pertinencia, porque son de una gran actualidad en este momento en la ciudad. Con Guillermo participamos en el IET, el Instituto de Estudios Territoriales del Colegio de Arquitectos, y en este momento, de hecho, el día de la entrega había una reunión en la que Guillermo y yo no pudimos participar, porque estábamos obviamente acá, en la que se discutían cuestiones vinculadas a la participación que el colegio tiene en una comisión asesora, que es la que, según el código, orienta o emite dictámenes en casos de pedidos de excepciones al código. Se están analizando casos concretos, o sea, el tema de la normativa urbana,
el tema de la recuperación o no, de la valorización del suelo que generan autorizaciones que permiten mayor edificabilidad o cambios de uso o lo que fuere. El año que viene ya tiene estado parlamentario un proyecto que plantea un proceso de modificación del Código de Ordenamiento Urbano para el año que viene. Eso dispara un montón de otros temas que tienen que ver con la planificación en su conjunto. O sea, los temas que ustedes vieron este año son temas que la ciudad tarde o temprano va a tener que abordar. Y por lo tanto son de una gran pertinencia, no son meramente digamos, un capricho académico, son cuestiones que van a estar analizándose y debatiéndose en la ciudad, y ustedes, si les interesa el tema, van a estar en el futuro capacitados, digamos, con un plus con respecto a otros actores sociales para asesorar, para opinar, para intervenir, ¿no? Guillermo. Sí, bueno, felicitarlos primero porque, bueno, creo que toda la gente que ha participado de esta charla y que participó de la anterior presentación ha rescatado cómo en este transcurso del tiempo han avanzado y mucho, o sea, a pesar de que las dificultades siguieron siendo las mismas, no pudieron ir a los lugares a relevar y hablar con la gente, se enfocaron mucho más en el proyecto, sacaron un muy buen trabajo. Se notó quizás otros años cuando se hace la presentación en la facultad, son menos los tiempos, hay que hacer todas las cosas más apuradas, el tema de hacerlo presencial, por ahí también dispersa un poco la atención, y esto del Zoom hace que uno esté más atento y tenga más cuidado de no equivocarse y usar bien la palabra porque va a quedar grabada, porque el público en general lo puede ver, y eso hizo que fuera una excelente presentación. Creo que hacía mucho tiempo no se hacían presentaciones de este nivel, aunque por ahí haya faltado más explicar un tema u otro, el tema del orden, que no hubo nunca una traba, que se siguió una línea, el tema de cómo incorporaron todos estos conceptos que habíamos dado en los distintos ejes del trabajo que le habíamos hecho tanto hincapié en la primera parte del año cuando no habían incorporado. Bueno, todo eso estaba ahí, así que felicitarlo y estar contento porque a pesar de lo que nos costó adecuarnos a este sistema y bueno, corregir, poder darle toda la bibliografía, que comprendan cada uno de los temas, bueno, me parece que un año que a pesar de todo fue un año muy bueno en cuanto a lo producido, que todo lo que aprendieron no quede en este año y en lo que fue dentro de la cátedra, sino que lo apliquen en su trabajo de todos los días. Por ahí cuando uno comienza la carrera, el sueño es, bueno, hacer un edificio, poder hacer la mayor cantidad de dinero posible, y después, bueno, empieza a agarrar otros caminos, y ojalá alguno tome el camino de la planificación, del ordenamiento territorial, alguno tome el camino de la participación ciudadana, llegar a las clases más humildes, poder colaborar en lo que es este mejoramiento de vivienda, mejoramiento de barrio. Nuestra carrera no es una carrera, salvo algunas excepciones, podrán ver en cada una de sus ciudades, que son contados los arquitectos que han hecho buen dinero con su trabajo, con su estudio, pero en general es una carrera que tiene sus altos y sus bajos, que tienen que ver con la situación económica de los países, y que abre campo para que desde diseñar un juego de living para una casa, diseñar un edificio, a pasar por el diseño de un jardín, de un humedal, de un parque, tenemos muchas posibilidades. Y creo que este año hemos abordado más que otro año todas esas pequeñas, grandes cosas que podemos hacer los arquitectos. Hoy desde el IET que hablaba Pepo se está haciendo hincapié en profundizar esto de la planificación. O sea, nosotros recibimos todo de arquitectos urbanistas y muy poco trabajan de urbanismo, y es una de las incumbencias que tenemos. Entonces se está hablando en la provincia de Entre Ríos de hacer o sea, de elaborar un documento para llevar a la provincia, a los municipios, para que cada municipio, cuando aborde temas que tienen que ver
con el ordenamiento territorial, que tiene que ver con la apertura del nuevo loteo, con las nuevas urbanizaciones, sean los arquitectos aquellos únicos capaces de poder firmar y llevar adelante la elaboración de un plan de esto. Y para eso que no se olviden nada de todo esto que hemos venido machacando, que piensen primero en la ciudad, en el ambiente, en los ciudadanos y por último en el negocio inmobiliario. Claro que todo esto tiene un rédito económico, pero ese rédito económico no tiene que ser la bandera fundamental de un arquitecto, sino que la bandera fundamental del arquitecto tiene que ser brindar buen espacio en la vivienda, brindar una buena ciudad y no solamente llenar bolsillos de desarrolladores. Por ahí es mi pujo, mi crítica siempre a los desarrolladores, pero es algo que estos días también se está discutiendo en Concepción, en Colón, en San José y en Lievy, que tiene que ver con ciudades que protejan el ambiente y protejan de estas situaciones que... Sí, el ambiente, el patrimonio, y no estemos siempre supeditados a las presiones del desarrollo inmobiliario por encima de todo esto. Entonces, bueno, felicitarlos más que nada a los chicos por este trabajo y que no se olviden todo lo que hemos machacado en este año. Bueno, un abrazo grande a todos y todas. Gracias. Entregaron, ¿no?, la información para que tengamos un poco la historia de la cátedra. Sí, yo mandé algunas cosas, sí. Traten de que esté todo. Guillermo, después revisáis si falta algo, reclamalo, para que nos quede. Es muy importante el patrimonio de la cátedra porque ustedes también lo disfrutaron. ¿Entienden? Tener todo digital significa que algún otro estudiante o estudianta también lo va a poder ver y va a poder salir a lo mejor de un atolladero, o ver un antecedente que le dispare un aprendizaje, ¿sí? Porque ustedes con lo que hicieron ayudan a otros a aprender, ¿sí? Entonces, bueno, un gusto, me encantó trabajar con ustedes. Virginia, ¿tenés algo para agregar? Una pequeña reflexión, agregando a lo que decía Pepo, o sea que hacer arquitectura, por más pequeña que sea la escala, por más que sea una intervención efímera, es hacer ciudad, y la ciudad obviamente entendida como un tejido social y construido que está implantado en un soporte natural que es la tierra, o sea, nuestros ecosistemas, y que la tierra es la casa de todos nosotros, es lo que nos da vida, y es por eso que es muy importante no olvidarse que ciudad y naturaleza no son cosas separadas, la naturaleza no es solo una cuestión estética, y la importancia del trabajo multidisciplinar para obtener los mejores resultados posibles. Eso más. Bueno, gracias a todos y felicitaciones. Felicitaciones y bueno, un abrazo grande y nos vemos. Siempre pueden consultar. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Chao, chao.